Hola, bienvenidos a la sala de espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos, y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron Barzak, los budistas lo llamaron Bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron Hamistagan y los ateos lo llamaron patrañas. Bueno, Darío, bienvenido a la sala de espera. Lamento informarte que acabas de morir. ¿Qué se siente estar muerto? Siempre pensé que sería muy tranquilo, ¿sabes? Y así me siento. Me siento qué bueno. Muy relajado. Jamás te esperaste ver mi cara. No, eso sí no. Eso es algo que uno no lo piensa. Uno piensa que va a encontrar cosas desagradables. Sí, pues es que todas las religiones se equivocaron, Darío. O sea, como que todas dicen que no, que vas al cielo, al infierno, que al limbo. No, realmente cuando mueres terminas en un podcast y es un podcast eterno hasta para siempre. Desgraciadamente, esa es la verdad. No sé si habrá una religión que profese eso, pero pues sí, esa es la verdad. Pues es lindo saber que hay algo después de muerto. Así sea un podcast. Así sea un podcast. Bueno. Pues nada, me alegra mucho tenerte por acá. Me emociona que hablemos un buen rato de pues lo que sea que nos interese, probablemente la música. Me llama muchísimo la atención tu carrera como frontman de una banda, como una trayectoria como bastante larga, importante. O sea, tienes una carrera envidiable, diría yo, o sea, por mucha gente. Entonces, pues nada, me gustaría como que hablemos de los principios del Comisario Pantera. ¿Cómo era la escena musical? O sea, ¿cómo era el panorama? ¿Cómo era el mundo de tener una banda cuando la iniciaron en el 2010? Supongo que es bastante complicado iniciar cualquier cosa, especialmente musicalmente hablando, cuando no hay tanta esperanza, ¿no? O sea, siempre está lleno de muchas otras cosas. En esos tiempos sentíamos que estaba efervesciendo una escena en otros lugares, propiamente con música como los Strokes, Kings of Leon, Fratellis, un montón de cosas que sucedían. Y en México había pasado como un letargo bastante prolongado en el que seguían sonando las mismas canciones de hace 20 años atrás, o al menos eso parecía. Sí. Y nosotros en nuestra rebeldía juvenil, ¿no? Cuando uno es adolescente y cuando uno piensa que puede cambiar el mundo, que obviamente que sí se puede, ¿no? Ajá. Pero a ese punto, en ese grado, es uno más inconsciente y tiene menos miedo, ¿no? De hacer las cosas. Totalmente. Y nada, o sea, pensábamos que era tiempo de que hubiese música nueva. Y nos dábamos cuenta y lo que nos refrescaba ese interés era que cada vez que intentábamos tocar música o música propia, siempre salíamos con la misma cara de escuchar que nos pedían las mismas canciones de hace 20 años atrás. Y a tal grado que nosotros llegamos hasta en algún momento a repeler ese tipo de música, ¿no? O sea, en algún momento llegamos a blasfemar contra Bunbury, contra los Hombres G, contra un montón de gente realmente talentosa, pero que estábamos hasta el copete de que nos pidieran todo el tiempo la misma música y que no dejaran, ¿sabes? Como, aquí viene esta otra cosa. Y lo digo con mucho cariño, porque al final del día, si ellos están ahí y siguen hoy tan presentes, es porque su música es verdaderamente buena, ¿sabes? Y uno la aprecia en verdad, pero imagínate que ese era tu primer obstáculo, ese era el primer gran obstáculo a vencer, ¿no? El que te estuvieran pidiendo todo el tiempo esa música. Me siento muy identificado con eso, ¿sabes? Porque cuando pues yo también, o sea, yo inicié también mi carrera por ahí en el 2009, 2010, aunque mi banda no la logró, pero por eso me volví youtuber. Pero sí, en el 2010 yo estaba en una situación muy similar a la del Comisario Pantera. Pues yo personalmente, pues como que me acuerdo que iba a bares de rock, ¿no? Y yo siempre me quejaba de lo mismo, y era que los bares de rock ponían rock de hace 35, 40 años y no ponían nada más nuevo del año 2000. Y lo más moderno era como del 2001.
Es como han pasado 9 años desde la canción más moderna que ponen en ese maldito bar. Y obviamente eso también se extendía a las bandas que tocaban en esos bares, que pues generalmente les exigían que tocaran covers, y los covers siempre tendían a ser canciones de hace muchísimo tiempo. Entonces era como que es como que no ha pasado nada en el rock desde esa época, o será que el rock, o sea, era como que era una escena muy extraña en ese sentido, porque todavía había mucho rock sucediendo, pero sí, en la escena de bares y de como conciertos así como locales y todo eso, todavía se tiraba muchísimo al rock en español, que llaman, ¿no? Toda esa época de Bunbury y de los Enanitos Verdes. Rock en tu idioma le llamaban, ¿no? Como... Rock en tu idioma, sí. Sí, sí. Sí, o sea, es eso. O sea, yo te digo que lo recuerdo ahora con cariño porque al final del día era algo a vencer, pero al final también era algo lindo a vencer, ¿no? Porque era música que sigue siendo entrañable, ¿no? O sea, es decir, sí, escuchas esa música y uno tiene que reconocer que son muy buenas canciones y que no por nada duraron tanto tiempo, ¿no? O han durado o han perdurado. Y nada, o sea, era solamente eso. Y como dices, sentíamos ese letargo, también lo sentíamos aquí. O sea, sentíamos que no avanzaba el tiempo, que seguíamos escuchando la misma música y que era momento de algo más. No sabíamos si íbamos a tener éxito, nunca nos lo cuestionamos. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Nunca cuestionarte si lo estás haciendo bien o mal, sino seguir haciéndolo si es lo que realmente te gusta. Y eso es lo que siento que hizo que al menos de este lado tuviéramos como digamos, esa fortuna de que la banda pudiese crecer, ¿no? O sea, no cuestionarnos y aventarnos, pero siento que tiene que ver mucho con ser adolescente, con no ser miedoso, aunque a lo mejor conscientemente podías saber que nos podía ir mal, ¿no? Sí, total. Es como que esa inconsciencia juvenil tiene un lado muy positivo. Totalmente de acuerdo. Porque sí, yo me acuerdo totalmente cuando yo tenía 19, 20 años. Sí, con era mucho más rebelde, revolucionario y tal. Y yo era como, no, voy a tener una banda y no importa lo que pase, yo voy a hacer música. Y luego, pues a mí no me pasó lo que le pasó. Yo con mi banda, pues no terminé como el Comisario Pantera, que sí despegó. Que es el caso igual del 99% de bandas que hay que lo intentan, y pues está bien, es parte del proceso. Pero pues yo era como, sí, no importa si fracaso, lo vuelvo a hacer porque yo sé que voy a lograrlo, yo sé que voy a poder vivir de lo que me gusta y yo sé que quiero tener esta banda, yo quiero hacerlo y tal. Y yo seguía dándole y dándole por años, hasta que como a los 25 años yo ya empezaba a ver a todos mis amigos como con los que fui al colegio, o mis amigos de la niñez, ya todos teniendo trabajos de verdad. O sea, como me refiero a trabajos de verdad porque, o sea, trabajos que pagaban bien, comprando carros, teniendo carreras, y yo como, fuck, me estoy quedando atrás. Es como que empecé ese fue como la dosis de realidad, como cuando de verdad me empezó a llegar la adultez, en la que era como, bueno, tienes que vivir de la música, pero de verdad, ya como no, ese sueño de ser rockstar y de tener una banda famosa, quién sabe si lo logres. Puedes seguir intentándolo, pero también tienes que comer. Entonces yo creo que es un momento duro cuando se va la rebeldía y la inconsciencia juvenil y es reemplazada por las responsabilidades de la adultez. Pero nada, sí, te entiendo perfectamente. Solamente que pues a ti sí te felicito porque... Muchas gracias. ¿Sabes? Había honestamente, yo pude haber sido tú y tú pudiste haber sido yo, ¿sabes? O sea, no sé, es cuestión de timing, ¿sabes? Porque yo veo muchos artistas igual que van rompiéndola, otros artistas como que están aquí y otros artistas que están ya mucho más grandes, y siento que todo es cuestión de timing, ¿no? Sí. O sea, a veces es como, nosotros siempre decíamos, no hay que culpar a la música de lo que sucede, porque la música no es el problema. De repente llega alguien que toca flamenco y resulta que ese año es el año del flamenco por alguna razón y explota, ¿me explico? Pero si esa persona hubiese llegado 2 minutos antes, no la libra, ¿no? Y es timing, hay que vivir con eso, porque como dices, es parte de la dura realidad. Pero también es muy lindo porque no habría tanta diversidad, ¿sabes? Y eso es muy lindo. Yo me recuerdo en la radio cuando empezábamos a sonar y que teníamos algunas canciones en radio y de repente, ya sabes, todo ansioso y emocionado de escucharme en la radio a ver cuándo salía mi siguiente canción. Y era chistoso porque había un comercial en la radio que decía, en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal de ese entonces, aquí en México, decía, existen más de 10,000 bandas de rock o de... Sí. Y yo lo único que pensaba, decía, wow,
son 10.000 bandas y yo soy una banda de que están tocando en el radio. O sea, me sentía muy, muy afortunado. Y yo sentía mucha felicidad por eso, porque me daba cuenta que, como dices, de repente había cosas que a lo mejor habían sucedido que me tenían ahí y pensaba en no desperdiciar la oportunidad. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es cuestión de timing. O sea, porque si no no se te frustra y vivir frustrado, yo creo que no le hace bien a nadie. Sí, eso me parece que es un mensaje que es muy bonito para toda la gente, que pues todos los músicos y todos los músicos jóvenes que están como con sus bandas escuchando este podcast en este momento. Lo que dices de no tomarlo personal ni tomarlo desde el ego y de sentirte menos si de pronto tienes un proyecto que no logra despegar y todo eso, porque es el caso incluso de mucha gente que tiene mucho éxito, es después de muchísimos fracasos, ¿no? No a todo el mundo le funcionan las cosas al primer intento. De hecho, eso es una cosa que le ocurre a muy poca gente. E incluso a mí, cuando mi proyecto como youtuber despegó, también fue totalmente una cuestión de timing y fue algo que no fue así como súper planeado ni fue una gran estrategia de tremendo genio de marketing. No, fue una vaina muy de suerte realmente. Es más como que la suerte tiene que llegar y pues como dicen, que te encuentre trabajando, pero sí, realmente se trata de eso. Y es una vaina jodida, ¿no? Porque pues ser músico no es para nada fácil, a veces puede terminar siendo bastante frustrante, sobre todo cuando pues empieza a pasar eso que te cuento, cuando llegue la crisis de los 25, que yo le llamo, que toda la gente que conozco a los 25 les entró la crisis de los 25 y pues a mí me llegó extra dura. Además, siempre que, sí. como añadiendo a lo que dices, también yo creo que hay que tomar en cuenta y no sé, o sea, soy una persona muy analítica, muy observadora y que me gusta también ser muy realista. Uh-huh. ¿Sabes? Hay que tomar en cuenta también el factor económico en ese sentido. O sea, por ejemplo, tú hablas de los 25, probablemente Uh-huh. hace 80 años esa crisis llegaba a los 20, ¿no? Sí. Y después, y probablemente al día de hoy, esa crisis llega a los 30. Te preguntas por qué va cambiando, es porque la situación económica va cambiando. O sea, por ejemplo, Sí. hoy a los 30 está bien vivir con tus padres, ¿no? O sea, porque es como una cosa que no, inclusive como es que es comprensible, la economía no da para más. Probablemente cuando nosotros tenemos 25, a lo mejor ese era el momento de crisis, ¿no? Y a lo mejor antes antes no sé, yo digo, me imagino en los años 20, en los años 30, si a los 22 no estabas casado y con casa y con autos, o sea, eres un fracasado, ¿no? O sea, sí, yo no entiendo. Es impresionante ver a como los padres, que es como que a los 22 ya tenían casa, carro, 3 hijos, esposa. Es como en qué momento uno vuelve. Era como en qué momento yo a los 22 años, si me hubiera recaído tanta responsabilidad, hubiera sido un fracaso. Pero bueno, es como que la circunstancia te obliga a hacer de una manera u otra, ¿no? definitivamente. Entonces, Y justamente es eso. O sea, yo siempre intento compartir este mensaje de, bueno, el éxito significa seguir haciendo lo que a ti te gusta. O sea, tener la posibilidad de seguir haciendo lo que te gusta. Eso es ser exitoso. Porque, por ejemplo, si hoy en día lo que haces realmente te apasiona, entonces estás siendo exitoso. No tiene que ver con la fama o con el dinero, sino es simplemente que hay muchas personas que sí se ven obligadas a hacer algo más allá de lo que les gusta, ¿sabes? O sea, que ya no encontraron ninguna otra opción más que, no sé, meterse en un trabajo o no sé, o casarse, ¿no? No sé, como que ya o sea, sí. abandonaron sus sueños, por así decirlo. Definitivamente, y es como que muchísima gente ni siquiera tiene la opción de ni siquiera concebir la oportunidad de dedicarse a algo que la apasione, o sea, como que es una realidad muy real, o sea, muchísima gente, sobre todo en Latinoamérica, pues jamás va a tener la oportunidad de dedicarse a lo que quieren. Y también ponerlo como en perspectiva, en el sentido de que ahora también nos venden eso, o sea, nos venden persigue tu sueño, ¿no? Y la realidad es que a veces compramos sueños que no son nuestros, o sea, no todo el mundo tiene que ser músico, no todo el mundo tiene que ser youtuber o influencer o lo que sea, o sea, y eso es algo que también frustra, ¿no? O sea, hay gente que yo siento que ama su trabajo, por ejemplo, y que le apasiona lo que hace todos los días. Y hay gente también que ama tener una familia y tener hijos y tener una casa y tener una estabilidad. Y wow, o sea, ¿sabes? O sea, yo me siento afortunado de conocer dentro de mi generación a gente que no es ni músico, que no es artista, que no es influencer, que no es youtuber, que no es nada del espectáculo, que no es nada del otro mundo y ser feliz, ¿sabes? Que eso también está lindo. O sea, a veces como que compramos esta idea de no, tenemos que ser exitosos, tenemos que ser famosos y siento que ahí es donde viene la frustración porque probablemente ni siquiera queremos serlo, ¿sabes? Bueno, o sea... Sí, no, sí, totalmente. Es como que es una cosa que a mí me tomó muchísimo aprender, desafortunadamente. Y es que sí, esos sueños, de hecho, yo lo empecé a pensar muy recientemente.
en el que pensaba, bueno, ¿hasta qué punto esos sueños con los que yo crecí son míos, ¿no? Y realmente no lo eran. Ninguno de mis sueños era mío. Yo lo único que tenía claro es que me gustaba la música, porque mi familia es de músicos y pues me la inculcaron desde muy pequeño. Pero luego me llegó esta como modelo a seguir, como este mito de que, o sea, ok, quieres ser rockstar, quieres tener muchos fans, quieres ser famoso y todo eso. A pesar de que yo decía que en verdad eso no era lo que quería, sí me acuerdo que, o sea, muy en el fondo, yo era como, bueno, si llegas, chévere. Y como que sí tenía un sueño que fue realmente como inventado, ¿no? Porque yo crecí en la era de MTV. Entonces yo veía todas estas bandas gigantes que se hicieron súper famosas como MTV. Entonces yo veía eso y ellos eran mis modelos a seguir y yo quería seguir esos modelos. Y ya, ese era mi sueño. No era, o sea, fue una cosa que me inculcaron realmente a través de los medios. Y yo creo que eso es lo que ocurre hoy en día con los influencers y las estrellas de redes sociales. Ya no son los rockstars de MTV. Ahora es esta como nueva carrera de ser youtuber, ser Instagramer y esas vainas. Y realmente a la gran mayoría, estoy seguro que la gran mayoría que desea ser influencer o famoso en el internet no les gustaría el trabajo que conlleva hacer esas cosas. ¿Sí? Definitivamente, porque por ejemplo, o sea, de repente es como ser músico es wow, pero también hay un montón de cosas, ¿sabes? O sea, de repente es como no estás de modo y tienes que hacer, no sé, tienes que hacer una sesión o tienes que ensayar o tienes que... O hay cosas dentro del mismo trabajo que te apasiona que a veces no tienes ganas de hacer, ¿no? Y entonces, o sea, no quiero romper las ilusiones de nadie, pero es como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, imagínate, no sé, yo me pongo a pensar, el actor que tiene que ejercitarse todos los días sí o sí porque su papel es un hombre o una mujer fitness o musculoso, se tiene que ver súper... O sea, yo no sé si le encante dejar de comer eso que le gusta para verse así en la pantalla, ¿sabes? Entonces, o sea, no es romper esa ilusión, sino más bien yo admiro a las personas que por vocación hacen lo que les gusta, no obstante sea una cosa que no influya en gran cantidad, ¿no? O sea, porque las personas que hacen bien su trabajo influyen en las personas que están alrededor de ellos, ¿no? O sea, así lo pienso. Y me gusta mucho a veces conversar con mis fans al respecto. Es como decir, yo sé que ven en la música y me encanta que a través de la música se identifiquen, pero yo también les admiro, ¿no? El trabajo que hacen, ¿sabes? O sea, a veces de repente son cosas que yo también como ser humano ocupo. O por ejemplo, ahora vi que estaban haciendo una serie de conciertos donde el músico le tocaba al doctor o le tocaba a la enfermera. O sea, tocaba para ellos en vivo y decía, wow, o sea, es que eso está padre porque nosotros somos una parte más de este engranaje social y somos no sé, tenemos una función más dentro de la sociedad, ¿sabes? O sea, y es lindo, ¿no? Es lindo saberlo, o sea, es lindo saber que eres igual de valioso que un doctor o que un abogado, que un, no sé... ¿Sabes que cuando yo era niño, a mí me pasó algo muy curioso con mi padre? Es que cuando uno es niño, pues uno está como aprendiendo como qué es el mundo y dentro de mi raciocinio yo veía como que los papás de todos mis amigos había uno que era médico, otro era odontólogo, otro era constructor o un arquitecto, como que todos tenían profesiones que eran muy funcionales en la sociedad, como que el arquitecto diseñaba un edificio y uno veía el edificio y todo. Eran como profesiones como con un resultado muy directo. Y yo vi la profesión de mi padre, que es músico, era chelista, y era como que, ok, el tipo solamente pues ama tocar su instrumento y hace música y toca su cello y se dedica a eso. Pero yo de niño me preguntaba como, ¿será que mi padre no es un miembro productivo de la sociedad? Yo como a los 5 años, yo era como, incluso llegué a sentir un poco de pena y todo. Es como, no, mi padre es músico. Porque sentía que lo que hacía no era tan productivo como otra carrera. Me parece muy chistoso que yo haya pensado eso cuando tenía como 5 o 6 años, una cosa así. Y luego ya a los 15, 16, 10 años después, que pues yo estaba en proceso de volverme músico, conocí gente adulta que pensaba exactamente igual que yo cuando tenía 5 o 6 años. Y es como, no, pues los músicos, como ¿cuándo te vas a dedicar a hacer algo que de verdad sea productivo por la sociedad? En vez de hacer esa... me pareció muy chistoso esa vaina. Nada, esa como era. Aquí hubo un comercial de la Sociedad de Autores y Compositores del que me acuerdo muy bien y salía, no sé... Alex Lora, que es el cantante del Tri. Y estaban en un comercial, estaban en un restaurante, no sé, la escena era un restaurante y están, no sé,
tomando sus alimentos y está todo en silencio, ¿no? Y se ve todo, se torna todo bastante aburrido. Y entonces llega Alex Lora y dice, ¿ves cómo la música es muy importante? O sea, ese tipo de cosas que dices, wow, o sea, sí es cierto, es como o en un gimnasio, ¿no? O en un, donde sea. Y entonces, o sea, creo que todo, sí, creo que es muy... Me acabas de acordar de una historia, perdón, te interrumpo ahorita. Es que luego se me olvida. Espero que ningún amigo youtuber esté escuchando este capítulo. Seguramente no, así que... Pero fui a España hace como un año, una cosa así. Y un amigo youtuber que es divulgador de ciencia, no sé si tirarlo debajo del bus. Vamos a tirarlo debajo del bus. Se llama Crespo. Okay. Tiene un canal de YouTube que se llama Quantum Fracture y invitó a muchísimos youtubers. Es como que hizo como... El tipo es muy social, es súper chévere. Todos los youtubers españoles que conocí son hermosísimas personas y me invitaron a una fiesta para conocerlos a todos. Y pues yo fui a un apartamento diminuto, súper pequeño, lleno de youtubers, así como de un montón de gente que yo llevaba años viendo en el internet y de repente está toda esta gente. Pero ya era una fiesta que yo estaba como súper emocionado por ir y no había música. No, había música. En toda la fiesta no hubo música. Yo estaba así como súper como, what the fuck, ¿qué clase de fiesta no tiene música? Igual la fiesta fue divertidísima, pero me quedó faltando eso. Con no sé, ya ves que entró la ley SOPA y todo lo del derecho de autor y entonces tenían miedo de poner, no sé, de que no monetizar el video. Yo me regresé de España con la impresión de que los españoles hacen fiestas sin música en casa. Lo que para mí no tiene sentido. Sí, o sea, no me imagino una fiesta sin música, porque el instinto es naturalmente ir a poner música, o sea, es como de... ¡Claro! O sea, esto es fiesta y música, ¿sabes? Pero sí, bueno, o sea... luego sí tocaron, sacaron un piano y empezaron a tocar música en vivo y estuvo muy chévere, pero pues... Mientras que no estaban tocando música, no pusieron no abrieron ni el Spotify ni nada, me pareció muy importante. Muy, muy extraño. Perdón por interrumpirte. ¿Te acuerdas de qué estabas diciendo? Pero ese era el punto, o sea, ese es el punto, okay. O sea, literalmente es eso. Entonces, o sea, yo pienso eso, o sea, que cada quien tiene un papel en la sociedad bastante importante, como músicos, ¿no? O sea, inclusive sí. Como deportistas, como, no sé, o sea, siento que cada quien aporta su granito de arena y que la música también ayuda a entenderlo, ¿no? Ayuda a entender que todo el mundo es importante dentro de algo que funciona y porque es un medio de comunicación al final del día, ¿no? O sea, ajá. A veces, o sea, es la manera en la que inclusive uno rompe el hielo, ¿no? O sea, como de repente te encuentras a alguien que le gusta la misma música que tú o que baila no sé, la misma música que tú. O sea, la música es magia y bueno, es arte y no sé, es increíble y es increíble poder vivir alrededor de ella y estar todos los días ahí clavado, ¿no? O sea, es muy lindo. Me encanta que hayas dicho que la música es magia, porque ese es uno de los objetivos del podcast, es revivir la magia de la música. Ver la música de manera más mágica. De eso se trata. Así que gracias por esa frasecita. La voy a poner así una y otra vez. Darío dijo: la música es magia. Bueno, ahora hay otra cosa que quiero hablar contigo. Es que tú tienes muchísima más experiencia en algo que yo no tengo tanta experiencia. Y es en tocar en vivo. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar en estudio grabando o tocando en vivo? Yo creo que depende mucho del modo, ¿sabes? O sea, hay momentos de ansia en el que tocar en vivo me sacia, por así decirlo. Sí. Y hay momentos de tranquilidad en el que me encanta estar en el estudio, ¿no? O sea, es que es difícil. O sea, no sé cómo... ¿Es una difícil decisión? Yo creo que es difícil decisión. No sé si hay alguien que verdaderamente disfrute más una cosa que la otra, pero son de las dos cosas que uno más disfruta, ¿no? O sea, porque en el estudio lo que tienes en la cabeza va cobrando vida y en vivo otras cosas cobran vida, ¿no? O sea, como hay energía. Te voy a poner, no sé, un ejemplo. Una vez trabajamos con un productor y era la primera vez que empezábamos a meter un montón de cosas de sonidos en una canción. Había sintetizadores, había todo. Y uno de mis compañeros le habla al productor muy preocupado y le dice: oye, ¿nos puedes mandar por favor una mezcla, o sea, una versión sin todo esto? Porque nosotros no lo tocamos en vivo. Y él estaba muy, muy angustiado. O sea, decía, ¿cómo vamos a tocar todo esto en vivo? Y el productor, o sea, fue como una patada en las pelotas decirle esto al productor, ¿no? Y dice:
ok, pero en vivo tienes muchas otras cosas que en el estudio nunca vas a tener. Tienes a la gente, tienes luces, tienes el audio, o sea, tienes a tus compañeros tocando, o sea, ¿qué más quieres? O sea, tienes esa magia, o sea, ¿qué te preocupa si hay un sintetizador o no? La gente de todas maneras va a cantar la canción. O sea, es como, y en ese momento lo entendí, ¿no? O sea, son cosas totalmente diferentes y a la vez comparten mucho, ¿sabes? Entonces es cierto, o sea, cuando nosotros tocábamos esa canción en vivo, había otro tipo de misticismo, ¿no? O sea, era como, wow, esto está sucediendo y no necesitas tocar exactamente lo mismo. Sí. No sé, por eso se me hace tan difícil responder esa pregunta. Sí, claro, es que en vivo las canciones como que toman vida de una manera distinta. Por ejemplo, o sea, como que es muy distinto un artista o una banda que compone la música en la sala de ensayo, como pensando en tocarla en vivo directamente y luego traducir eso al estudio. Esa es una manera. Y la otra manera es iniciar todo desde el estudio y luego tratar de traducir eso a en vivo, que es lo que tú cuentas. Y sí, definitivamente es tanto como el que va, o sea, una de las razones por las que yo voy a conciertos es porque me encanta escuchar a las bandas tocando sus canciones en vivo, porque es distinto, suenan diferentes, se sienten diferente y pues esa es la gracia un poco. Y como músico también realmente las versiones en vivo tienden a ser no solo a sentirse diferente, sino cuando hay una interacción con el público directa y uno está como directamente como viendo las caras de la gente y escuchando cómo cantan la canción mientras la vas tocando y todas esas cosas como que le dan una nueva vida a la canción. A pesar de que hayas tocado la canción 700,000 veces, por ejemplo, a mí no me aburre. O sea, yo podría tocar la misma canción 1,000,000 de veces con tal de que haya, o sea, esa experiencia de tener como un público disfrutándola y como aplaudiendo y como sentir esa energía. Mientras que si se tratara de tocarla en un ensayo, pues la toco una vez y ya me aburro. Sin embargo, yo soy mucho más de estudio. Por eso te preguntaba eso, porque yo tengo mucha más experiencia grabando en estudio y de hecho como que nunca he sido así súper, hiper, mega fan de tocar en vivo. Me hace falta porque hace como 4 años no toco en vivo porque me volví youtuber. Pero sí, me hace falta y también me da un poco de nervios. Bueno, nervios pues cuando se pueda y cuando regresemos a todo esto, te vienes a tocar con nosotros. De una, súper. Sí, me encantaría. Pues es como de, no tienes que esperar más, lo hacemos. Pues qué bien, pues muchas gracias. Hagámoslo. Hagámoslo. Y ¿sabes qué? O sea, tienes toda la razón también en ese punto. Al principio me preocupaba mucho tocar en vivo porque no controlas todo, ¿sabes? O sea, tú puedes estar súper ensayado, tú puedes tener un super crew, un equipo que sabe lo que va a pasar y a la mera hora no pasa nada de lo que piensas que va a pasar. Sí. Uno de los conciertos que más disfruté fue cuando todas las cosas fueron sucediendo de la manera en las que las había visto en mi cabeza, ¿no? Y eso era como, pero eso era como un logro desbloqueado, ¿no? Como cuando estás jugando videojuegos y te sale ahí el pim, logro desbloqueado. Achievement ¿no? O sea, unlocked. sí, es como de, güey, lograste que todo esto sucediera, ¿no? O sea, como... Y lo impresionante es cómo los artistas profesionales, así las bandas pro, logran tener todo tipo de problemas en el escenario sin que el público note absolutamente nada. Y es que justamente es eso, o sea, en realidad el público rara vez nota algo. ¿Me explico? Sí. Y a veces uno ¿cómo decirlo? Cuando se sobre-revoluciona pensando en todo eso. Y el público realmente está disfrutando. Cuando uno llega a controlar como de cierto punto, esa frustración, uno comienza a disfrutarlo. Porque sabes que nunca va a ser enteramente perfecto. Y que la gente tampoco va para que sea perfecto, ¿no? Sí, y tienes que dejar que las gracia. cosas sucedan. Sí, de hecho, pues, no sé, como que una de las cosas que yo le envidiaba mucho a las bandas que tenían como audiencias grandes, porque pues yo siempre estuve de banda underground en banda underground con música rarita que nadie escuchaba, yo lo que le envidiaba a las bandas grandes era cuando digamos, el guitarrista se equivocaba y la cagaban y les tocaba empezar la canción de nuevo, el público era como ¡woo! O sea, era como que presenciamos al comisario Pantera cagándola en la primera canción y todo el mundo así como feliz. Es como que no les importa realmente eso. Y de hecho, el público siempre quiere que te vaya bien. Uno nunca va a estar en un concierto en el que el público quiere que te vaya mal. Y eso es como que a la gente que tiene pánico escénico, yo no sé hasta qué punto tú has tenido como miedo escénico y todo eso, pero yo sí sufrí mucho de eso. Uno no está consciente de eso. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad. Sí. Yo, por ejemplo, en ese aspecto nunca he tenido esos nervios antes de subir al escenario o en el escenario que no sepa qué está pasando. O sea, siento que estoy muy consciente de las cosas y eso me ayuda a disfrutarlo mucho. Pero también eso, que estés tan consciente, también va al otro extremo. Quieres que todo salga muy bien.
Y entonces yo sufría porque las cosas no salían bien. Había momentos en los que logré como parar todo ese tren mental y dejar que las cosas sucedieran, y pasan cosas muy lindas, ¿sabes? O sea, de los mejores conciertos a lo mejor que he tenido es como dejando que las cosas sucedan. O sea, de repente un muchacho empezó a gritar, aquí, aquí, y yo, o sea, yo normalmente digo, no, o sea, no lo hago porque no es parte del programa, ¿no? O sea, no es parte de, no hemos ensayado esto, y entonces todo el mundo se va a sacar de onda. Y de repente le pongo atención y le digo, bueno, ¿qué, o sea, qué quieres, no? O sea, ¿qué quieres? Es que le quiero pedir matrimonio a mi novia, y etcétera, etcétera. Y de repente en ese momento de la nada había una pedida de mano, ¿no? Y después, detrás hay unas niñas bailando, pero niñas, no estoy hablando de mujeres, niñas de 8, 10 años bailando, y las pasamos para enfrente, y de repente las subimos al escenario, y es una fiesta, y que dejé que pasaran, ¿sabes? O sea, porque no es perfecto, y esa imperfección vuelve vuelve los conciertos o los shows memorables, ¿sabes? O sea, como que dejas que todo eso suceda. Yo creo que eso es lo que me gusta de los shows en vivo. Eso me encanta esa sabiduría que tiras ahí, porque yo creo que aplica para muchas otras cosas de la vida. Pero pues en el escenario es como un gran ejemplo de eso, es como ceder el control, porque pues realmente uno no puede controlar todo, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que pueden salir, entre comillas, mal, pero sí, eso pasa, y eso es una cosa que uno aprende con el tiempo, ¿no? Como que sobre todo cuando uno es como muy chiquito, muy adolescente, y es muy inseguro, uno sufre más por esos errores y por las imperfecciones y cosas así que realmente nadie más se da cuenta. Pero bueno, cambiando de tema, querido, quiero hablar de la nueva canción del Comisario Pantera y del nuevo video, ya que estabas hablando de niñas de 8 años y el video tiene como también niños, tiene como una historia como toda, no sé, que se me hace como nostálgica. O sea, me hizo recordar muchísimo mi infancia, hasta como por el paisaje, como de los edificios, así como de barrio media clase latinoamericano y todo eso. Es como que yo me crié muy como rodeado de ese mundo y como ese tipo no sé, de días. como no es mi culpa que seas mala, se llama. ¿Te gustaría hablar de eso, o eres más de que no te gusta hablar de tu propia música y que la gente la interprete como quiera? O sea, a la gente la puede interpretar como quiera, y a mí también me gusta interpretarla, ¿sabes? Porque hay muchas vivencias detrás de eso. Me gusta mucho, a lo mejor esto suena bastante nerd y bastante ñoño, ¿no? Pero me gusta mucho la literatura latinoamericana, y lo que más me sorprende es la capacidad que tienen los autores de crear historias, ¿no? O sea, de repente imaginarse cosas en la cabeza que se traducen en grandes cuentos con personajes increíbles, y que uno añora y que uno se encariña, etc. Y me encantaría tener ese poder, pero no me sale. Entonces de repente se me hace más fácil y tomo el camino menos sinuoso, que es escribir una canción, ¿no? Y entonces me imagino siendo un escritor de novelas, o sea, diciendo, voy a hacer un cuento. Y esta canción, No es mi culpa que seas mala, surgió de una manera bastante inusual. A veces uno compone canciones muy rápido, y esta canción fue así, pero dentro de las particularidades fue como recobrar esa, no sé, dejar de pensar las cosas. Y esto es una cosa muy importante, porque muchas veces conforme te vas haciendo más, no sé, experimentado, o que tienes muchas tablas en el escenario, lo que quieres es, no, y ahora esto tiene que salir perfecto, y entonces la producción tiene que ser así, y entonces y vas perdiendo esa magia de ese ímpetu, ¿no? O sea, que traen las canciones por sí mismas. Lo que hice fue llegar con esa canción una vez escrita al siguiente ensayo con la banda, y ellos no sabían que la traía. Les dije, tengo una canción nueva, creo que puede funcionar bastante bien. La montamos en ese momento porque ya nos conocemos, entonces porque cada quien sabe que... Y fue muy instintiva. Hasta el solo que toca Roger fue muy instintivo, o sea, salió de la nada, por así decirlo. Y al día siguiente estábamos con unos productores hablando de la canción, y al cuarto día estábamos grabando la canción. Al quinto día la canción estaba grabada y terminada. Era como de, wow, esto está muy... O sea, a mí me emocionó. O sea, dije, esto que pasó es algo que, no sé, un experimento para mí desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista, no sé, musical, de dejar pasar las cosas, ¿sabes? O sea, como de... Y así sucedió la canción, así se creó la canción, y me encantó el resultado. Y luego
la idea del video vino así. O sea, teníamos un poco de conflicto con el nombre porque era No es mi culpa que seas mala. Y de repente ahora como están todas las cosas que estamos en el inter de entender toda esta parte del feminismo, de muchas cosas que pasan a nivel latinoamericano, a nivel México también. El miedo de que se tradujera en un mal mensaje, ¿no? Pero la canción es tan noble. Claro, que lo interpretaran. Sí, pero la canción es tan noble que sabíamos que no tenía que ir por ningún lado o no tenía que irse por las ramas que la gente lo iba a entender. Y sí, o sea, gustó mucho porque es muy auténtica, siento yo. O sea, yo siempre he pensado, no hay gente, bueno, sí hay gente mala, ¿no? Pero me refiero a que, sí, porque todo lo voy a negar, debe haber gente muy mala. Pero en sí, o sea, cuando uno inicia una relación, nunca piensa en terminarla, ¿sabes? O sea, nunca inicias una relación diciendo, esto va a valer. Entonces, sí, ni con malas intenciones, como que tampoco muchas veces uno tiene la mala intención de lastimar al otro, ni nada necesariamente. Sí, o sea, digo, ya hablando de otro tipo de cosas psicópatas, a lo mejor sí, ¿no? O sea, pero eso ya sería muy distinto. Bueno, sí. Ya estamos hablando de psicopatía. Exacto. Eso ya es para el podcast de psiquiatría. Sí, tal cual, o sea, obviamente sé que existen, ¿no? Pero la mayoría de las personas no lo hacen, ¿no? O sea, entonces, yo a veces pienso, no es que seas mala conmigo, es que, o sea, no somos compatibles, ¿sabes? O sea, como que a veces tú tienes una historia o una educación que no va con la mía y nos terminamos haciendo daño de una manera. Y después lo quise retratar, o sea, la idea del video me vino después y dije, bueno, qué mejor que retratarlo con niños, ¿no? Que tienen esa inocencia, pero esa crueldad, ¿sabes? O sea, esa crueldad intacta y esa inocencia intacta. Y de repente en un juego se traduce a muchas no sé, interpretaciones, ¿no? Y que es así la vida, o sea, uno piensa que en un juego a todos les va bien y no es cierto. O sea, de niños, ¿cuántas veces nos peleábamos, ¿no? Jugando, o sea, como... Sí. Porque las cosas no salían como uno las imaginaba y termina siendo una metáfora de vida, ¿no? O sea, la vida es así. O sea, uno imagina muchas cosas que terminan no sucediendo, como ser parte de una banda, ¿no? O sea, como ser parte de... ¿Sabes? Y así fue como sucedió todas estas cosas. Me encantó el video, me encantó cómo quedó plasmado, me encantó la metáfora que se da. Y hasta ahí lo dejo porque me encanta también que haya interpretaciones al respecto, ¿no? O sea, como que cada quien vaya agarrando la esencia de la música. Y yo creo que el principal, no sé, motor de la música, que es arte, es que el arte es subjetiva y que cada quien ve las cosas como quiere verlas y a cada persona le sirven de manera distinta. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es increíble como una canción que incluso puede tener un significado como hasta directo, puede traducirse en muchísimas otras cosas. Que es que lo que dices no solamente es una metáfora de la vida, sino como una metáfora también del arte, lo veo yo. Como para mí el proceso de componer y de hacer canciones es muy similar a eso que cuentas, a lo del juego y de cómo las cosas realmente, a mí personalmente nunca me salen como las tenía planeadas inicialmente. Entonces yo empiezo a componer una canción y cuando la termino es otra canción que no tenía absolutamente nada que ver con la canción que empecé componiendo. Y así es la vida realmente. Y me encanta la metáfora de la niñez y del juego porque también es muy bonita. Y como te decía, a mí parte del mensaje fue eso, pero al mismo tiempo también fue muchísimo desde la nostalgia de como aprender cómo es el mundo. Sí, porque en estos momentos ser niño es difícil porque uno empieza como a descubrir el mundo y a descubrir la crueldad y a descubrir o descubrir que las cosas no funcionan como uno quiere. Y eso en parte uno lo descubre relacionándose con otros niños y a través del juego. Entonces sí, para mí fue una cosa bien nostálgica porque sí recuerdo mucho mi niñez y recuerdo haber estado así como jugando en el edificio con mis amigos y todos, solo amigos. Yo nunca tuve una amiga cuando era niño porque me daban miedo las mujeres, pero sí. ¿Y ya no? Me da pánico. No, ya no tanto. No, nadie me da miedo realmente. Darío, muchísimas gracias por haber muerto y estar aquí en la vida después de la muerte hablando conmigo. Ya sabes que lo que ocurre es que uno se muere y termina teniendo podcasts y bueno, nada, me toca regresarte. No puedo mantenerte aquí más de una hora, así que pues nada, nos veremos cuando mueras esta vez en serio. Nos volvemos a ver aquí en la vida después de la muerte, supongo, yo no sé. Ojalá que sí. Y nada, nos vemos en México cuando sea posible viajar. Claro que sí, aquí te esperamos.